China. Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del Colegio APO, Colegio Juan Cronicure. Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda el profesor Julio Eric Espinosa el día de hoy para desarrollar la clase con el tema número 16 de la cultura china, la antigua China. ¿Ya? Entonces vamos a hablar el día de hoy de una milenaria, ancestral y muy antiquísima cultura. Ahora, de repente muchos de ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué tenemos que estudiar a la cultura china? ¿No? Está tan lejos del Perú, está tan lejos de nuestro continente, ¿y por qué tenemos que conocer a esta cultura? Bueno, te comento algo, ¿no? Si tú piensas que China está lejos, en parte tienes razón, pero en parte te estás equivocando. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Si está recontra lejos en el mapa. Claro, en el mapa está recontra lejos, pero, pero en la realidad no está tan lejos como lo imaginas. ¿No? Ahí está. A ver, si observamos aquí en este globo terráqueo, mira, aquí está Perú, ¿no? Aquí está Perú, Perú, y China está al frente, ¿cierto? Ahí está, mira, aquí está al frente, ¿ya? Pero, pero nosotros el día de hoy vamos a estudiar pues a la milenaria China y sobre todo vamos a comenzar primero señalando que China ha influido mucho en la cultura peruana. ¿Y cómo ha influido en la cultura peruana? Porque nos ha dejado un legado cultural muy amplio, ¿ya? Em, Haciendo un poco de historia peruana vinculada a esta civilización milenaria. Ustedes recuerdan que cuando el Perú tuvo su época del guano, empezaron a llegar muchas personas provenientes de China al Perú, llamados los culíes, ¿no? Así se le llamó los culíes, ¿no? Chinitos, ya, empezaron a llegar aquí al Perú. Y a muchos de ellos se les obligó a trabajar en haciendas, ¿no? En haciendas como casi como esclavos. En algunos casos se les obligó a cargar toneladas y toneladas de guano de las islas, ¿no? Pero estos migrantes, eh, muchos de ellos traídos con engaños, ¿no? En la época del guano, estamos hablando así, casi pues 230 años o poco cerca, 200 años más o menos, han dejado muchos aspectos, muchos aportes culturales en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el, en cuanto a la alimentación, ellos han traído la costumbre de utilizar el sillao. Seguramente nosotros alguna vez hemos comido algún platito en un restaurante y hemos utilizado el sillao, ¿no es cierto? El uso del sillao es un aporte de ellos, por ejemplo, ¿no? Y mira, está presente en nuestra gastronomía. También el uso del kion. ¿Quién de nosotros no ha consumido kion en la actualidad? A ver, ¿no? En la sopita, en un aderezo, ¿no? El kion es muy importante, muy nutritivo, ¿no? Ayuda mucho al sistema inmunológico, ¿no? Sí es un poquito amargo, ¿no? Pero es muy importante y muy nutritivo. El maní confitado que nos venden a veces en la calle, ¿no? A un sol, en bolsita. El maní confitado, rico, dulce, dulcecito. Eh, en el centro de Lima, el conocido barrio chino, que seguramente alguna vez has ido y has visto que venden pues incienso, venden cerámica, ¿no es cierto? Venden porcelana, ¿verdad? Imagínate, ¿no? El barrio chino. La calle Capón. De repente alguno de ustedes ha ido a la calle Capón, ¿no? Es una calle donde hay varios restaurantes, varios chifitas, ¿no? Es más, el mismo chifa es un plato adaptado en el Perú, o creado, digamos, en el Perú, ¿no? Con aportes de la ¿no? gastronomía peruana, como, ¿no? Eh, la carne, ¿no? Entonces, algunos insumos, y también, pues, la costumbre de utilizar arroz, ¿no? Esa costumbre arrocera, ¿ya? En el Perú,
la tienen los chinitos, ¿no? Chinitos comen bastante el arroz, porque allá en su tierra producen bastante arroz, ¿ya? Nosotros somos más de papa, pero en la costa nos hemos vuelto más arroceros que paperos, ¿no? También, por ejemplo, el uso de algunos juegos. No sé si tú alguna vez has jugado. Normalmente en el invierno, cuando hace mucho viento, salimos los niñitos, ¿no? Los más pequeñitos, utilizan lo que es una cometa, ¿no? ¿No? Eh, una, un juego, ¿no? Que se hace pues con carrizo, ¿no? Con carrizo se hace, ¿no? Una especie de maqueta, ¿no? De diferentes formas. Se le forra con un papel especial, ¿no? Tipo papel crepé, tipo papel lustre, ¿no? Muy parecido. Se amarra con hilo, ¿no? Con pabilo, y empiezas a correr, ¿no? Ahí está, ¿no? El cometa. Y finalmente, pues, el famoso juego que todos hemos jugado alguna vez, llamado Fu Manchu. ¿Te acuerdas? El Fu Manchu, ¿no? Esos son aportes de la población china en la cultura peruana, pero también hay aportes de la cultura china en el mundo, no solamente en el Perú, a nivel mundial. Por ejemplo, por ejemplo, la porcelana. ¿Quién de nosotros no tiene un plato en la casa? No, no tiene un vaso, no tiene una taza. Está hecha o de porcelana o de cerámica. Los chinos eran buenos trabajando la porcelana y la cerámica, por ejemplo. O de repente, nosotros hemos visto alguna vez un vestido de seda, un vestido con hilos bien delgados, bien finos, ¿no? Y muy costoso. La seda es un aporte de China al mundo, ¿no? Claro, en realidad es un aporte del gusanito de seda, ¿no? Pero los chinos pues lo multiplicaron, ¿no? Desarrollaron una industria textil. También otro legado de los chinitos es pues el idioma, actualmente el mandarín, ¿no? Ya se puede decir que el mandarín está camino a convertirse en el segundo idioma para el comercio mundial, ¿no? Entonces, obviamente después del inglés, ¿no? Y con respecto al mandarín, hay inclusive en el Perú institutos donde se enseña el mandarín, donde se enseña esta lengua, ¿no? A hablarla, ¿no? Obviamente, para los negocios. Y alguien se preguntará, profesor, ¿y por qué tengo que aprender mandarín? Porque si tú piensas estudiar, por ejemplo, negocios internacionales, ¿no? En China, te comento, hay 1.400 millones de habitantes. Ojo, en Perú hay 33 millones de habitantes, más o menos. En Brasil, 220 millones de habitantes, más o menos. En China, ese 220, multiplícalo, ese 220 de Brasil, multiplícalo por 7, más o menos. En China hay 1.400 millones de habitantes. Es decir, si tú vendes un producto en China, tienes 1.400 millones de opciones que te compren, ¿no? Entonces, si vas a hacer comercio TLC con China, si vas a exportar algún producto, hay mucho mercado, ¿no? Allá, ¿no? Ahora, otro aporte muy importante chino, el papel. ¿Quién de nosotros no ha utilizado papel? ¿No? ¿No? El papel, ¿no? Claro que nosotros podemos hacer pues papel de la caña de azúcar, ¿no? Pero el papel como creación es un legado de China. La pólvora que se utiliza pues para hacer los fuegos artificiales. Los chinos utilizaban para hacer los fuegos artificiales, ¿no? De repente hemos utilizado un poquito de pólvora en nuestras chipitas mariposas, en nuestro nacimiento. De repente también nosotros hemos utilizado para los, ¿no? Fuegos de repente artificiales para celebrar el aniversario del distrito, ¿no? La pólvora, aunque mucho se ha utilizado también en guerras. La brújula, la brújula en su versión más antigua, más remota, es un invento de los chinos, ¿no? Para poder orientarse, si no, ¿cómo se hubiese desarrollado la navegación en alta mar? Todo el mundo se habría perdido en los mares. La brújula, ¿no? Papel, la pólvora, la brújula, la imprenta más antigua, fue un invento de los chinos, ¿no? Entonces, mira cuántos aportes, ¿no? Y eso que falta mencionar también el tema de la medicina. El tema de la medicina, los chinos han desarrollado la acupuntura,
¿no? Hoy día vas a conocer qué significa la acupuntura. Entonces, China es una civilización que ha trascendido, no es que solamente se ha desarrollado en un lugar, ha trascendido su legado, ¿no? Su influencia cultural, ¿no? Y actualmente, pues, económica es fuerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Porque los pueblos dejan un legado, mantienen una historia viva y esos aportes, de alguna u otra manera, han permitido el desarrollo de la sociedad. ¿Bien? Bienvenido entonces al capítulo de la civilización china, ¿no? Y empezamos. Jóvenes, en imágenes tienes una tumba. ¿Profesor, una tumba? Sí, es una tumba. Por eso yo pensé que era un juguete de un niño. No, 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 es una tumba. Es una tumba inmensa, es una tumba grande, es un cementerio. ¿Profesor, de quién? De un emperador chino. De un emperador chino llamado Shi Huangdi. Shi Huangdi. Profesor, ¿y eso qué son? ¿Juguetitos? ¿Muñequitos? ¿Qué son esos? Jóvenes, son estatuas tamaño humano, estatuas de barro, estatuas de barro tamaño humano. Mira, parecen juguetitos, ¿sí o no? Son estatuas tamaño humano. Esas estatuas han sido encontradas en una tumba en China de un emperador, el emperador Shi Huangdi, que está considerado el emperador más importante de la historia de toda la civilización china. ¿Ya? Shi Huangdi. Algunos le llaman también King Huangdi. Shi Huangdi o King Huangdi. ¿Ya? A propósito, ya que hablamos de China, la palabra China deriva de la palabra Qin. Algunos lo escriben con Che, otros lo escriben con SH, otros lo escriben con Z. Qin. China deriva de Qin. ¿Ah? Qin. China deriva de Qin. Y Qin, o también llamado Qin, Qin o Qin, fue el nombre de una dinastía. Fue el nombre de una dinastía. ¿Ya? La dinastía Qin o la dinastía Qin fue una familia de reyes o de emperadores. Qin, Qin, China. Ahí nace el nombre, ¿no? Esa es la etimología de la civilización china. ¿Ok? Muy bien. Pasemos entonces a conocer este mundo mágico de la antigua China. Y te presento a continuación el vocabulario básico. Tú sabes que cada clasecita aprendemos un vocabulario mínimo, pues, ¿no? Un vocabulario mínimo para aprender, ¿no? Muy bien, tenemos en esta ocasión cinco palabritas, entonces voy a pedir cuatro voluntarios para leer estos significados, nuestro vocabulario. Primer voluntario, a ver, los leo en el chat, jóvenes. Primer voluntario para leer la primera palabra que está en chino. La palabra es Yansekian. 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 A ver, el primer voluntario, la primera voluntaria es Asto Tello Vanessa. Vanesita, Yansekian. Te escuchamos. ¿Qué significa Yansekian? Te escuchamos, Vanesita. Ya su longitud se extiende más allá de 600 kilómetros y ser navegable es una grande parte de su reconocimiento. Significa río largo. En tibetano es el más largo de China. Muy bien, gracias, Vanesita. Entonces, ¿qué es el Yangtze-kiang? Es un río, el río más largo de toda China, ¿ya? El río más largo de toda China, el Yangtze-kiang, ¿ya? El Yangtze-kiang. También algunos le llaman el río azul, ¿ya? Río Yangtze-kiang o el río azul. Muy bien. Otra persona voluntaria, por favor. A ver, vamos a ver en el chat, vamos a ver quién se anima. Nuestra segunda voluntaria para leer la palabra Juanjo. Juanjo, muy bien. Tenemos a Rondón. ¿Cómo está Rondón? La palabra Juanjo, ¿qué significa? Vamos, Juanjo, Rondón Junior. Río Amarillo se trata del segundo curso fluvial
fluvial más importante de todo China, con 5.464 kilómetros amarillo debido al tono que alcanza sus aguas por el Limón, que arrasan hacia el mar. Tuvo como caudal 2,571 metros cúbicos. Muy bien, gracias, Junior. Río Amarillo, llamado Río Amarillo. ¿Por qué es Río Amarillo? Porque arrastra mucho mineral amarillento. Ese mineral amarillento, esa tierra amarillenta limo, es limo. Por eso le llaman Río Amarillo. Mide 5.464 kilómetros y es el segundo río más largo de toda China. 5.464 kilómetros. Es un montón, ¿ya? También llega al mar y tiene como caudal 2.571 metros cúbicos por segundo. O sea, un montón de agua. Eso es un río muy caudaloso, con abundante agua. Ahora uno se pregunta, ¿no? Profesor, entonces en China abunda el agua. Por supuesto que abunda el agua. ¿Y de dónde nacen esos ríos? Ahorita vamos a averiguar, ¿ya? Pues mira, China tiene agua hasta por gusto, ¿ya? Muy bien. Siguiente voluntario, siguiente voluntaria, por favor. Vamos ahora con Kiarita. Kiarita, adelante, Kiarita. Kiarita Gutiérrez. Kiarita, la palabra limo y luego la palabra Ti. Escuchamos, Kiarita. Limo, fertilizante presente en los ríos. Qin Shi Huang Ti, rey del estado chino de Qin. Muy bien. Qin Shi Huang Ti fue un rey del estado Qin. Por eso va el nombre al inicio, Qin. Qin es el nombre de la dinastía. Shi Huang Ti es el nombre de la persona, ¿no? O sea, primero el apellido y luego el nombre, ¿no? Qin el apellido, Xin Huang Ti el nombre, ¿no? Qin Shi Huang Ti, ¿no? Entonces es el nombre de un rey, de un emperador, el primero que unificó China. Recuerden que ahí se origina el nombre de China, ¿no? Qin Shi Huang Ti. Y el limo es el fertilizante, ese barro amarillento que arrastra el río, ¿no? Ahora, este río Huanghe, llamado río amarillo, también le llaman en China el dolor de los chinos. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué a un río le llaman dolor? ¿Por qué un río puede ocasionar dolor? ¿Cuándo un río puede ocasionar dolor? Porque en China le llaman el dolor de los chinos, al río amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que al río le llaman dolor de los chinos? ¿Qué puede pasar con estos ríos para que causen dolor? Sí, los ríos tienen agua dulce, correcto. Ajá, muy bien, Rondón, porque tiene que ver con la muerte. Sí, es que estos ríos, al tener bastante caudal, si hay un poquito más de lluvia, estos ríos rebalsan. Y si rebalsan, ¿qué ocasionan, jóvenes? ¿Qué ocasionan? Grandes, ¿qué cosa? Inundaciones, ¿sí o no? Desbordes, ¿no? Destrucción, todo su paso. Es que tienen tanta cantidad de agua, es como que se desborde el río Amazonas en caso peruano. Imagínate, ¿no? Entonces eso ocasiona un daño muy tremendo a la agricultura, a la ganadería, a las poblaciones. Muy bien. Siguiente voluntario para guerreros de terracota. A ver, guerreros de terracota, voluntario o voluntaria. Tenemos en este caso eh, tenemos a ver eh, Rondón. A ver, Rondón, adelante Rondón. Guerreros de terracota. Se encuentran dentro del mausoleo de Qin Shi Huang. Fueron descubiertos durante sus obras para un abastecimiento de agua el 2 de febrero de 1974, cerca de Xi'an, provincia de Shanxi, República Popular China, desde el año 1987. Están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muy bien, gracias, muy amable. Justamente aquí lo tienes en la imagen.
Lo que vimos en la primera diapositiva, en la primera imagen, estos son los guerreros de terracota. ¿Qué es la terracota? La terracota es un barro, es una arcilla. Como te das cuenta, en China practicaron mucho la escultura con el barro. Entonces, esta tumba fue descubierta en 1974. Me acuérdate, más o menos por esa época nació el Apu. Entonces, mira, en esa época, entonces fueron descubiertos esa tumba, ¿no? Y la UNESCO lo considera Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Qué significa? Que la UNESCO le pide a China y a todo el mundo que cuiden este lugar, que es importante conocer este legado, ¿ya? Ahora, la gran pregunta es, ¿un emperador se manda a hacer una tumba y manda a hacer tantas estatuas? A uno dicen que son 6.000 guerreros y hay 6.000 carruajes también en estatua, ¿no? De forma estatua, 6.000 carruajes y 6.000 guerreros. No, perdón, 600 carruajes con caballos incluidos, obviamente en estatua, y 6.000 guerreros. La pregunta es, ¿tanto? ¿Por aquí tanto? Si al final va a morir. Ojo que son estatuas, ¿ah? Pero ¿para qué? ¿Qué era lo que buscaba el emperador? ¿Qué era lo que quería demostrar? ¿Qué era lo que quería aparentar? ¿Cuál era el mensaje que quería transmitir? Y así como en Egipto, en los faraones se mandaban a hacer sus tumbas, y mientras más grande la pirámide, más poder, más grandeza tuvo el faraón, algo similar habría ocurrido acá, ¿no? El emperador, mientras más enorme la tumba, mientras más estatuas de terracota, más soldados lo habrían acompañado a otro mundo, ¿no? Entonces tiene que ver un poco también con lo religioso. Muy bien, pasamos entonces ahora a la ubicación geográfica y nos vamos a ubicar en la cordillera. ¿Cómo se llama esa cordillera grande que está en Asia, ¿no? Que está en Asia, que separa a China de la India, una cordillera con muchas montañas. ¿Cómo se llama esa cordillera así con muchas montañas? Una cordillera bien famosa a nivel del mundo. Se llama, a ver, ¿cómo se llama? La cordillera se llama el Himalaya, correcto. La cordillera se llama el Himalaya, pero en esta cordillera hay una montaña que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es la más alta, la de más altitud en todo el mundo. ¿Y cómo se llama esa montaña? Se llama ¿cómo se llama? ¿El Everest? ¿Cómo se llama? ¿El Everest? ¿El Tíbet? ¿Cómo se llama esa montaña la más alta? A ver. Claro, ¿no? Estamos en la zona más alta del mundo, donde está el Everest, donde está la zona del Tíbet, ¿no? Donde están las cumbres más altas, ¿no? Y justamente desde ahí, pues, bajan las aguas que van a formar estos ríos caudalosos. No te olvides los ríos Juanjo y Yangtzekiang. Juanjo y Yangtzekiang. Y van a formar, pues, una llanura, un valle extenso, enorme, grande, gigantesco, en el lejano oriente al este del Asia Oriental, ¿no? Van a formar un gran extenso. El Huangho, llamado Río Amarillo, o Dolor de los Chinos, y el Yangtzekiang, llamado Río Azul. Vamos ahora a conocer cómo es este paisaje, ¿no? Ambos desembocan en el Océano Pacífico, ¿no? Ambos desembocan en el Océano Pacífico, más o menos al sur de Japón. Mira, aquí tenemos este hermosísimo paisaje. Mira, qué bonito. Mira, ahí está, mira. Mira, imagínate tratar de nadar en ese río, ¿no? Imposible, ¿verdad? Imposible, ¿no? Demasiado caudaloso, ¿no? Y claro, seguramente hay navegación en ese lugar, ¿no? De forma, una zona fluvial muy rica. Por eso, además de Mesopotamia, además de Egipto, China y la India son zonas agrícolas donde surgió la civilización, donde se practicó la cultura del Neolítico, donde se desarrolló la agricultura y la ganadería, ¿no? Ahí tienes dos paisajes muy importantes, en este caso el río Yangtze-Kiang. A ver, el río Yangtze-Kiang, ¿es el río amarillo o es el río azul? Tuc, 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 tuc. ¿Cuál es? Ese río Azul. azul.
el río Azul, ¿ya? Y ahí se vea de lejos, ¿no? Un azulino, ¿no? Al Juanjo se le llama amarillo, porque arrastra mucho limo. Por eso, el limo recuerda que es un barro fertilizante. Lo encuentras en diferentes lugares, en la India, en Egipto, en Mesopotamia, en China, ¿no? Es un tipo de barro, es un tipo de barro. Ahora, no confundir limo con terracota. La terracota es el barro que se utilizaba como arcilla para hacer estatuas. Terracota. En cambio, el limo se utilizaba como fertilizante. ¿Ya? No confundir limo con fertilizante. Muy bien. Ahora, Kiarita Huarcaya, que también levantó su manito o que también comentó en el chat, nos va a comentar cómo era la economía de China antigua, qué alimentos se cultivaban. A ver, Huarcaya, te escuchamos. Base, agricultura, cultivo de trigo, cebada, arroz, dátiles y sorgo, mijo. Muy bien, gracias. Como te das cuenta, muchos cereales se cultiva ahí, ¿no? Profesor, ¿me parece o lo mismo se cultivaba en la India? Lo mismo se cultivaba en la India, con la diferencia que en China se cultivaba más arroz que trigo y cebada, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Ahora, trigo, cebada, arroz, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, de estas plantas también consumen bastante agua, necesitan estar en zonas donde hay bastante humedad, tierras donde hay bastante humedad, ¿no? Y en la ganadería es también similar al de la India, ¿no? Con crianza de asnos, de bueyes, de búfalos, inclusive podemos incluir aquí sí ganado vacuno. Ya aquí sí no tuvieron ningún problema con la crianza de vacas, se la podían comer, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, hay un detalle, ¿no? Y eso lo conectamos a la realidad actual. Eh, en China, en la actualidad, hemos dicho que hay 1 millón, no, perdón, 1.400 millones de habitantes. Eso, para el mundo, es demasiado. Es decir, es el país más poblado del mundo. Y eso puede ocasionar algunos problemas. Por ejemplo, exceso de trabajadores. Al haber exceso de trabajadores, disminuye el pago. Hay demasiada oferta laboral. Disminuye el pago a los trabajadores. Por ejemplo, otro problema, el tránsito. ¿Te imaginas si en Lima sufrimos con el tráfico y somos 8 o 9 millones en Lima? ¿Te imaginas allá en China cómo será el tránsito? A pesar que China es un país extenso. Otro problema, ¿no? En este caso también, ¿no? La alimentación, ¿no? Al haber desigualdad, no existe una alimentación equilibrada. Hay lugares en los cuales no hay para alimentación. Por eso es que hay muchas granjas. Y en las granjas o en el campo se cría ganado. Y ese ganado no necesariamente está siendo bien supervisado, ¿no? No tiene de repente vacunas, no de repente de repente no está sano, ¿ya? Y en un extremo, en muchos poblados de China, y ustedes lo saben, en muchos poblados de China, ¿qué hacen? Al no haber alimentos o al no tener recursos suficientes como para ir de repente a comprar en la tienda algún producto de repente procesado, o al no tener de repente recursos suficientes, ¿qué hacen? Utilizan alimentos, o mejor dicho, animales silvestres, lo que algunos llaman de manera incorrecta animales salvajes. Entonces, una cosa es que tú me digas, aquí en el Perú vamos a comer pollo. El pollo es un animal domesticado, criado en granja. Que me digas vamos a comer pato, es un animal criado en granja, ¿no? Domesticado. A que me digas vamos a comer tigre o jaguar. Que me digas vamos a comer cóndor. Esos animales últimos que te he mencionado son animales silvestres, ¿no? Entonces, en China, lamentablemente, pues hay ese problema, ¿no? Hay consumo de animales silvestres, ¿no? Culebras, pangolines, ¿no es cierto? Murciélagos, ¿no? Y entonces eso es un riesgo para la salud pública, ¿no? Si tú cuando vas al mercado a comprar pollo o a comprar carne de chancho de repente, ¿no? Eh, te fijas de que todo esté aseado, ¿no? Y esos animales se supone que han sido bien cuidados, pues imagínate, ¿y quién cuida a los animales silvestres? ¿No? Entonces hay un problema de sanidad
muy fuerte, ¿no? O un tema de no hay una fiscalización, un control muy adecuado, ¿no? En este caso, pues, particularmente en el pueblo de Wuhan, en el mercado de Wuhan, donde se señala que se habría originado la pandemia del COVID-19, ¿no? Muy bien. Retornamos a nuestro tema. Entonces te decía que hay ganado vacuno, hay crianza de ganado variado, ¿ya? Variado. También hay consumo, pues, de alimentos, básicamente cereales, y se desarrolló el comercio. Y en el caso del comercio, va a desarrollar la ruta de la seda. La ruta de la seda, que la puedes ver en el mapita, es la de color rojito. La de color rojito. Llega hasta la India, llega hasta Persia, llega hasta Egipto, llega hasta cerca de Europa. Esta ruta de la seda fue utilizada mucho, inclusive en la época de los romanos. Es decir, hubo contacto comercial entre romanos y chinos, ¿no? De la cultura romana y la cultura china, ¿ya? De la ruta de seda. Ahora, por la ruta de la seda no solamente se comercializaba seda, se comercializaba, pues, los productos que venían de China, ¿no? Podía ser, por ejemplo, ¿no? El quión, por ejemplo, ¿no? Podía ser de repente el papel, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿no? La misma seda, la porcelana, que eran los productos que normalmente los chinos comercializaban bastante, ¿no? La cerámica, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces y llegamos a la organización social de la antigua China, ¿no? Organización social y política, ¿no? Social y política. Política porque hablamos de poder. En la élite social en China va a existir un emperador, pero hubo épocas en las cuales no había emperador, ¿ya? Para que se entienda mejor, ¿ya? ¿Tú conoces distritos en Lima? Hay varios distritos en Lima, ¿sí o no? A ver, mencióname 5 distritos de Lima, por favor. 5 distritos de Lima, mencióname. 5 nada más. Chicos, ¿no conocen distritos de Lima? Nombre, nada más, nombre. El nombre de 5 distritos de Lima. ¿No conocen? Ya, dos o tres distritos, 3 distritos. 3 distritos de Lima. ¿Tampoco? Ya, muy bien. Ahora sí ya están contestando. Muy bien. Urbino contestó Coma, San Juan de Urancho, San Miguel, Agustino, Puente Piedra. Camila contestó Barranco, Las Lomas. ¿Dónde quedan Las Lomas? Debe estar dentro de un distrito. Vanessa nos dice Ancón, Ate. Muy bien. Ya. Jóvenes, así como en Lima tenemos varios distritos y cada distrito tiene su jefe o su alcalde, ¿no es cierto? ¿Ya? En China no hay distritos, hay reinos. Hay pequeños reinos, ¿ya? Se parecen un poco a los distritos, pero son un poquito más grandecitos, ¿ya? Se llaman reinos, ¿está bien? Y obviamente cada reino tiene un rey, obvio, ¿no? Muy bien, Dianita, San Juan, el Agustino, Santa Anita, muy bien. Entonces, Villa María el Triunfo, muy bien. Entonces, en China, habían territorios así, cada uno era un reino. Y cada reino tenía pues su propio nombre. El reino Zhou, el reino Qin, el reino Han, ¿no? ¿No? Entonces, cada reino tenía su propio nombre. Entonces, imaginémonos que nosotros estamos en China antigua. Imaginemos que nosotros estamos en China antigua. Entonces, podemos decir que existe el reino Asto, el reino Huarcaya, el reino de repente Lara, el reino Urbino, el reino de la Cruz, el reino Ventura, el reino Guaranga, el reino Mers, el reino Caxire, ¿ve? Entonces, cada familia tenía un pequeño reino, ¿está bien? Y normalmente, pues, entre estos reinos como que no se llevaban bien. Se peleaban por los valles, por las tierras, por el control de los acueductos, por el poder, por quién domina otro pueblo, por quién esclaviza. Entonces, había rivalidad entre estos reinos, ¿ya? Entonces, había épocas en las que estos reinos estaban separados, peleados, y había épocas en las cuales estaban juntos, separados, juntos, ¿no? Ahora, en las épocas en las que estaban juntos, había un emperador, ¿ya? Y el emperador más conocido en la historia de China es Qin Shi Huangdi. Su nombre es Shi Huangdi,
Su apellido va antes, Qin, que es el apellido de su familia y a la vez el nombre de su reino. ¿Cómo se llamaba su reino? El reino Qin. ¿Cómo se apellidaba su familia? La familia Qin. ¿Él cómo se llama? Xin Huangdi. Pero ¿cómo se escribe su nombre? Primero el apellido y luego el nombre. Entonces su apellido es Qin y su nombre es Shi Huangdi. Entonces su nombre completo es Qin Shi Huangdi. ¿Está bien? Entonces él era el emperador, el poder absoluto, el monarca, el único que podía conversar con los dioses, el único que practicaba la teocracia. Su palabra era la ley. No, nadie lo podía contradecir por nada del mundo, ¿no? Para nada. Debajo de este emperador teníamos pues a una aristocracia, teníamos a unos nobles, a unos, entre comillas, príncipes, ¿no? Que estaban en el poder. Y debajo de estos príncipes teníamos a unos mandarines. Los mandarines son funcionarios que sabían muy bien leer, sabían muy bien escribir, sabían muy bien la contabilidad, ¿no? Eran funcionarios que trabajaban para el emperador, ¿ya? Y luego, pues, la población que en su mayoría eran millones y millones de campesinos, ¿no? Eh, y obviamente también había esclavos, ¿no? Entonces, esa es la estructura del poder en China, ¿ya? Entonces no te olvides, en China había varios pequeños reinos y entre estos se peleaban por el poder, por quién dominaba a los demás, ¿ya? Muy bien, tenemos aquí entonces la historia de China resumida. Mira, más o menos 2500 años de historia resumidos en una diapositiva. Lo máximo, ¿sí o no? 2500 años de historia resumidos en una diapositiva. Ahí está, lo máximo, mira. Imagínate, 2500 años te lo sé en una diapositiva. Mínimo, gracias, ¿no? Ya. Ok, vamos entonces con las dinastías. A ver, recuerda, cada vez que veas una dinastía es el nombre de un reino. Así como hay el reino Asto, el reino Huarcay, el reino Urbino, el reino Lara, ya también había reinos. El reino Xia, el reino Shang, el reino Zhou, el reino Qin, el reino Han, el reino Jin, el reino Sui. ¿Ya? Entonces, pero entre estos reinos había rivalidad, ¿no? Pugnas por los valles, por las tierras, ¿ya? Ahora, de estos reinos, los más importantes que debes acordarte, ojo, los más importantes, y lo voy a subrayar mejor, ¿ya? Con azulito, lo más importante es el primerito. Mira, te voy a hacer un descuento. Esta es una promoción que no puedes dejar pasar, ¿ah? Ahí está, mira, la dinastía Xia, la dinastía Zhou, la dinastía Qin y la dinastía Han. ¿Ya? Esos son los más importantes. Profe, son 4, profe, son bastante, profe, no mucho, profe. De 7, 4 es mucho, profesor. Profesor, no puedo hacer un último descuento. Ya está bien, un último descuento. ¿Ya? A ver, precio de feria. Mira, ya, la dinastía Zhou, la dinastía Qin y la dinastía Han. ¿Ya? Con eso, suficiente para un examen de admisión tipo San Marcos. Con esto, ¿no? Enfrentas una pregunta de San Marcos y te paseas con la pregunta. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de estas dinastías, ¿no? La dinastía Zhou. La dinastía Zhou, ¿por qué es importante? Porque es la época de los filósofos. Es la época en la que surgen pensamientos filosóficos muy importantes en China antigua, ¿ya? Eh, Aunque más que pensamientos filosóficos son pensamientos morales, son doctrinas que te dicen cómo debes comportarte, cómo debes actuar, cómo debes ser, tu moral, tu ética, ¿ya? Entonces vamos a ponerle aquí una flechita que diga entonces más relacionados con la ética o con la moral, con el comportamiento, con la conducta, ¿no? Con el cómo vivir, ¿ya? ¿Tienen que ver con la filosofía? Sí, pero más tienen que ver con la ética, ¿ya? Entonces eso es lo más importante de este show, ¿ah? Ahí está, los filósofos, ¿ya? ¿Cómo se llaman los filósofos? Confucio y Lao Tse. Luego vamos a estudiar su pensamiento de cada uno de ellos. Luego, la otra dinastía importante, la dinastía Qin o Qin, donde está el emperador más importante. ¿Quién fue el emperador más importante? Qin Shi Huangdi, el que vimos su tumba al inicio de la clase. Esa tumba
vino una pregunta de examen de admisión sobre esa tumba, sobre la tumba de Qin Shi Huangdi, ¿ya? Entonces, el emperador más importante es Qin Shi Huangdi. Ahora, ¿qué hizo Qin Shi Huangdi? Dominó a los demás reinos. Dominó a los demás reinos, dominó a todos los demás reinos, los controló, los unió a la fuerza y formó un imperio fuerte, unificado. Entonces, ese es el aporte de Qin Shi Huangdi. Además, unificó también los pesos y medidas, unificó la escritura o adoptaron un sistema de escritura, acuñaron monedas del imperio, buscó que todos más o menos practiquen las mismas costumbres y lo más importante también, se inició la construcción de la Gran Muralla China. Jóvenes, la muralla china es una maravilla antigua del mundo, ¿verdad o falso? La muralla china es una antigua maravilla del mundo, ¿verdad o falso? La muralla china es una antigua maravilla del mundo, ¿verdad o falso? Falso. ¿Por qué? Es una maravilla moderna. Fue seleccionada en el 2007 en Portugal, en Lisboa, en un concurso internacional junto con Machu Picchu. ¿Ya? Entonces, es una maravilla moderna del mundo antiguo, ¿no? O mejor dicho, una maravilla moderna seleccionada recientemente, no maravilla antigua. Las maravillas antiguas ya no existen, excepto las pirámides, ¿no? Es una maravilla moderna del mundo, ¿no? Bueno, así se le ha catalogado, ¿ya? Y la importancia de la dinastía Han, ¿cuál es? La importancia de la dinastía Han es que los Han desarrollaron el comercio en la ruta de la seda. Desarrollaron el comercio en la ruta de la seda, ¿no? La que vimos en el mapa hace un rato de color rojito, la que llegaba hasta Roma. Tuvieron contacto con los romanos, ¿no? Además, utilizaron el papel, ¿no? Ellos ¿no? Crearon el papel, ¿no? Que es un aporte de los chinos, ¿ya? Ahora, ya que estamos hablando de los emperadores y la filosofía y la muralla, ¿no? Vamos a hablar un poco ahora del aspecto cultural de China, ¿sí? A ver, un voluntario que pueda mencionarnos entonces lo más importante de los Zhou, de los Qin y de los Han. A ver, en el audio, por favor. A ver, un voluntario que pueda mencionarnos lo más importante de los Zhou, de los Qin y de los Han. Ojo que Qin también le puedes llamar Xin, Qin o Tsin. También le llaman así, ¿ya? Algunos también. También algunos le llaman así, Tsin, T-S-I-N. ¿No? Recuerda que de aquí viene el nombre de China, ¿no? Xin, China, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿ya? A ver, repetimos entonces, los Zhou se desarrollan el pensamiento filosófico, ético de Confucio y Lao Tse. En la dinastía Qin se construye la muralla, o empieza a construirse la muralla, porque no se termina, se empieza a construir la muralla, y se logra unir todo un imperio, formar un imperio, y los Han empiezan a hacer el comercio en la ruta de la seda, hasta acercarse con los romanos, ¿no? Hasta tener comercio con los romanos. ¿Sabías tú que China asimiló también religiones de otras culturas? Por ejemplo, y aquí lo voy a subrayar con color, en este caso moradito, ¿ya? A China llegó el budismo. A ver, jóvenes, clase pasada, ¿de dónde llega el budismo? ¿De qué cultura? ¿De qué cultura viene el budismo? Muy bien, Urbino, muy bien, Rondón, muy bien, Asto, viene de la India, correcto, ¿no? De ahí llega el budismo, ¿no? Desde ahí llega y se vuelve una religión también importante en China, ¿no? Profesor, ¿y en China hay musulmanes? No, difícilmente vas a encontrar en la actualidad musulmanes, ¿no? Lo que sí vas a encontrar es gente que practica el budismo. Eso sí vas a encontrar. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. Arquitectura y escultura de China antigua. Tenemos las pagodas, que vienen a ser centros religiosos, hechos de madera y ladrillos, que parecen como unas casitas o como una casita con varios pisos, ¿no?
No sé si tú has visto dibujos animados y de repente has visto casitas que se parecen a esta casita. ¿Alguno de ustedes ve dibujos animados o animes? ¿Ha visto de repente algún dibujo que tenga así? Me dicen por ahí Kung Fu Panda. ¿Es cierto? A ver, ¿sí? ¿En Kung Fu Panda? A ver, vamos a ver si es cierto, ¿ya? Sí, es que yo no he visto todo Kung Fu Panda, por eso te pregunto, pues, ¿no? Tú estás más informado. A ver, vamos a ver. Kung Fu, Kung Fu Panda, meditando, a ver, meditando. Cuando Kung Fu Panda medita, pareciera que está practicando el budismo, ¿no? Porque se sienta como Buda y todo eso, ¿no? Mm, a ver. Ah, mira, mira. Tú estás bastante más enterado que yo. Mira, aquí justamente estoy buscando la imagen y mira, aparece Kung Fu Panda meditando como si fuera budista, ¿no? Ahí está, mira, sentado. Y aquí a la derecha, mira la imagen, a la derecha, ¿no? Ahí está, mira. ¿Qué vemos al fondo? ¿Qué ves al fondo? ¿Cómo se llama ese lugar que acabamos de mencionar en la diapositiva? Que acabamos de señalar en la diapositiva. ¿Cómo se llama ese Aún lugar? ¿Cómo se llama? La pagoda, muy bien Camila, muy bien Urbino, ¿ves? Y nosotros hemos visto dibujo y, ¿qué será? ¿Qué parece? ¿No? Ni nos hemos enterado. Mira, hasta en los dibujitos sale y nosotros ni cuenta nos hemos dado. ¿Ves? Mira la pagoda, ¿ves? Ahí está, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora la Gran Muralla China. Jóvenes, la Gran Muralla China es extensísima, ¿ya? Mide tanto como los ríos, ¿no? Mira, ahí está. Mide, bueno, los ríos le ganan, pues, ¿no? Los ríos son más largos, ¿no? Los ríos eran de 5.000, 6.000 kilómetros, ¿sí o no? Y la muralla china mide 2.250 kilómetros. ¿Tú sabes lo que significa eso en distancia? ¿No? ¿Te imaginas construir una muralla, ¿no? De 2.250 kilómetros de largo y 9 metros de alto. Para que tengas una idea, 9 metros de alto es más o menos como una casa de 4 pisos, más o menos. 4 o 5 pisos, más o menos, de alto, ¿ya? Ahora, esta muralla es tan ancha, es tan grande, que si tú desearías el día de hoy, podrías ir con tu auto, podrías pasar por ahí. En esa época no habían autos, habían carruajes, jalados por caballos, pero un auto tranquilamente pasaría ahí. Es más, calculo que hasta 2 autos, ida y vuelta. Entonces, es bastante ancha. Ahora la pregunta es, ¿uno para qué construye una muralla? A ver, pensemos un poquito. ¿Para qué se construye una muralla? Ajá, muy buena respuesta. Para defenderse, para que los enemigos no puedan pasar. Muy bien, Urbino, muy bien, Rondón. Ahora, habría que saber qué pueblos vivían cerca, ¿no? Al norte de China está un lugar que se llama la Mongolia, ¿ya? Es un terreno plano, llano, llanura. Se llama la Mongolia. ¿Saben quiénes viven en la Mongolia? Ah, again, retorne. Ok, muy bien.
creo que fue el tema de conexión, dedicarse mucho a la ganadería. Se dedicaban mucho a la ganadería y criaban bastante lo que eran caballos, entre otros tipos de animales, ¿no? Y con esto de caballos se dedicaron más a la guerra, al pillaje, al asalto. Entonces, estos pueblos de los mongoles, más conocidos en la época antigua como los hunos, que inclusive atacaron a Roma, estaban asediando pues las tierras de China. Entonces a los emperadores chinos, en este caso a Qin Shi Huangdi, se le ocurrió la idea de iniciar la construcción de la muralla. Ahora, para que tengas una idea, solo para que tengas una idea, si nosotros viajamos desde Lima hasta Tumbes, haga tu cuenta, desde Lima hasta Tumbes, en carro nos podemos demorar casi 20 horas, en carro, de repente un poquito más, ¿ya? Ahora, la distancia que hay desde Lima hasta Tumbes no iguala, no iguala a la muralla china. ¿Entiendes? Se acerca, pero no iguala. Entonces, ¿te imaginas construir? Es como si construyésemos una muralla desde Lima hasta Tumbes. Unos con H asaltaban, saqueaban, pues, ¿no? Mataban, robaban también, ¿no? Entonces los chinos, para defender sus tierras, sus valles, sus campos, hicieron construir una muralla. Y ni con caballo, pues ni modo que un caballo va a saltar 4 pisos, ¿no? Un piso puede saltar, tal vez, ¿no? Si es un buen caballo, ¿no? 4, 5, imposible, ¿sí? ¿No? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Eh, los soldados de terracota, eso es parte de la escultura. Parte de la escultura son los soldados de terracota, ¿no? Ahí está, que se encontró en la tumba de Qin Shi Huangdi. Y llegamos a la filosofía. Te decía que esta filosofía estaba bastante relacionada a la ética, ¿no? A la ética, sobre todo el confucianismo. El confucianismo está bastante relacionado a la ética, sobre todo el confucianismo, ¿no? En cambio, en el caso del taoísmo, está más relacionado a la ecología, al ambiente, a la naturaleza. ¿Alguien sabe cómo se llama este circulito que está a la izquierda, de color blanquito y color negro? ¿Alguien sabe cómo se llama este circulito? Sí, muy bien. El yin y el yang, correcto, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Ahí está, muy bien, el yin y el yang, ¿no? Ahí está, muy bien. A ver, ¿qué planteó Confucio o el confucianismo? Plantea que hay que mantener las costumbres, hay que mantener las reglas, hay que adorar al emperador, hay que adorar al abuelo, hay que adorar al padre, hay que respetar a la autoridad. Hay que conservar los valores, no hay que perder los valores, no hay que perder la tradición, las costumbres. Hay que ser estrictos, hay que ser respetuosos, hay que aceptar las reglas, los protocolos, las normas, inclusive con los niños, desde pequeños, ¿no? No sé si tú has visto que en China la mayoría hace así, saluda así, saludan así. ¿Has visto? ¿Saludan así? Eso es parte de la doctrina del confucianismo, la moral, el saludo, la reverencia. ¿Y a quién saludan así? Solamente a 2 personas, al emperador y a los maestros, porque los consideran llenos de experiencia, llenos de sabiduría. Y mientras más edad tienen, mayor todavía la admiración, ¿ya? Claro, el yin y el yang significa el día y la noche, ¿no? Entonces, eso con respecto al confucianismo, ¿no? Practicar las reglas rígidas, ¿no? Ahora, este confucianismo fue utilizado políticamente, ¿ah? Por los emperadores. Por los emperadores, mientras más confucianismo, mejor. ¿Por qué? Porque a más doctrina confuciana, gente más obediente, gente que no discute, no reclama, no protesta, no critica, no dice nada, no contradice, ¿no? Entonces fue utilizado políticamente el confucianismo. Y por otro lado tenemos el taoísmo. El taoísmo lo que busca es
encontrar el Tao, encontrar el camino, encontrar la felicidad, encontrar esa convivencia entre el hombre y la naturaleza y el hombre, ¿no? Ese respeto a la naturaleza, esa convivencia armónica, ¿no? Esa tranquilidad, esa paz espiritual, ¿no? En medio de una naturaleza, eso es lo que busca el taoísmo, ¿no? Entonces, más espiritual, más religioso, ¿no? Y tenemos los inventos chinos. Mencionamos el papel, yal, la imprenta, yal, la brújula y la pólvora. Estos inventos, los árabes los llevan hasta Europa y lo difunden en Europa. Pero también utilizaron porcelana para hacer cerámica, seda para hacer vestidos, el juego de la cometa que te comenté que es un aporte legendario, antiquísimo, que ha llegado hasta nuestros tiempos a nuestra cultura, y el uso del ábaco. Aunque en el caso del ábaco está muy discutido, ¿no? Hay quienes se lo atribuyen pues a otras culturas de Oriente, ¿no? Pero el ábaco como una estrategia de desarrollar las matemáticas, ¿no? Y la acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? Es la técnica, es el conocimiento ancestral de conocer el sistema nervioso. Y cuando uno conoce el sistema nervioso, sabe pues que los nervios se pueden volver tensos, ¿no? ¿No? Cuando estamos con mucho estrés, ¿no? Generalmente se ponen tensos nuestros nervios de los hombros, ¿no? De la espalda, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los chinos? Los chinos estudian los nervios y ¿qué hacen? A través de hincar con agujas especiales en algunas partes del cuerpo, despiertan, ¿no? El sistema nervioso, ¿no? Lo relajan, ¿no? Le dan una especie de terapia a la sangre, hacen que uno se sienta más tranquilo, que los dolores pasen. Eso se llama la técnica de la acupuntura, ¿no? Que es un legado muy, digamos, ancestral, ¿no? Practicado por los chamanes, por los, ¿no? Personas que están más vinculadas a la naturaleza en la antigua China, ¿no? Muy bien, entonces, esto es en lo que corresponde a la teoría. Ya esto es lo que corresponde a la teoría. Y antes de pasar a la resolución de nuestras preguntas, te voy a presentar un pequeño videíto sobre China, ¿ya? Dura 55 minutos nada más, ¿ya? Obviamente nos vamos a ver 55 minutos, vamos a ver unos minutitos al respecto, ¿ya? Entonces, ¿me confirmas, por favor, si se escucha el audio? ¿Ya? ¿Me confirmas si se escucha el audio? ¿Se escucha, jóvenes? ¿Me confirma si se escucha? No, profesor. ¿No se escucha? Yo sí lo escucho, profesor. No sé, de repente... A ver, el audio voy a compartirlo de nuevo, a ver. Ya, ahora sí creo. Ya aquí falta anotar el... compartir sonido. A ver, ustedes me dicen si ahora se escucha. 1600 años en construir sus casi 21. ¿Ahora sí? Creo que sí, ¿no? Sí, muy bien, listo. Ok, continuamos entonces. 1000 kilómetros de extensión. Durante miles de años, China fue un imperio gobernado por diversas dinastías. A lo largo de 5000 años, fue construyendo una cultura que nos maravilla y nos sorprende constantemente. Así, es posible concebir un país joven, nacido en 1949, y fruto de una revolución comunista que solo hace 40 años decide abrirse al mundo. La televisión pública argentina y la televisión central china nos hemos unido en un proyecto apasionante, el de conocernos y darnos a conocer.
Llegamos con las imágenes preconcebidas de la China milenaria. Y lo primero que nos sorprendió fue la convivencia entre lo ancestral y el futuro, entre la tradición y la globalización. Pero lo más impactante es el cambio constante. Vamos, los invitamos a viajar juntos y conocer esta sorprendente China. Este cambio tiene que ver con la apertura. ¿Por qué se habla de apertura? La apertura connota que antes no estaba abierta, después sí abierta, pero mucha gente habla del cambio sin decir muchas cosas, pero por mi parte yo creo que hay que pensar el cambio en dos sentidos, un sentido positivo y sentido negativo. Y esta tesis mía también corresponde a la filosofía tradicional de China. Toda cosa tiene dos caras, cara positiva y cara negativa. China está cambiando con una velocidad increíble. Es como, yo misma me siento como ese cambio, ¿no? Hace, no sé, 5 o 6 años no podía imaginar la tecnología, ¿no? El tren rápido. Pero antes, desde pequeña a mi casa, a mi ciudad, 15 horas en tren, 15 horas. Y ahora solo 4,5 horas. Es como un cambio total, ¿no? Esos cambios tan rápidos creo que generan muchos choques culturales también. Lo tradicional, lo moderno, todo, ¿no? Convive, ¿no? En la China actual. No sé qué van a producir dentro de 10 años. Jóvenes, ¿vieron la muralla china y al costado el tren? ¿Vieron la pagoda? ¿Sí? ¿Se llegó a ver? ¿Sí? En la última parte. Sí, ¿no es cierto? ¿No? Imagínate, ¿no? Entonces, valoran todavía lo ancestral, lo pasado, ¿no? Lo cuidan, lo revaloran, lo practican, ¿no? Por ejemplo, el Kung Fu, que es un arte o una disciplina deportiva, ¿no? Pero en el aspecto de la tecnología están bastante también avanzados, ¿no? Entonces, desarrollan muy bien el aspecto económico, el aspecto tecnológico, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora a desarrollar nuestras preguntas de la dirigida 16. Vamos con la dirigida 16 entonces y resolvemos las preguntas juntos. Vamos con la pregunta 1. ¿En qué territorio se desarrolla la cultura china? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a ver aquí. A ver, ¿China se desarrolló en dónde? A ver, ¿en qué lugar se desarrolló China? China se desarrolló en Asia. ¿En Asia? ¿En qué parte de Asia? En el lejano oriente. En el lejano oriente, ¿no? En Asia. ¿Entre qué valles? ¿Entre qué valles? ¿Entre qué ríos? Habían 2 ríos. ¿Te acuerdas que habían 2 ríos? Uno que era más largo que otro. Sí, tenían nombres chinitos. ¿Te acuerdas? El río Huanghe y el río Yangtze-Kiang. ¿No? Ahí está. El Huanghe y el Yangtze-Kiang. ¿Cuál de ellos era el río amarillo? ¿Cuál de ellos era el río amarillo? Muy bien, en el chat ha contestado. El Huanghe, claro, el Huanghe, ¿no? Muy bien. Y el Yangtze-Kiang era el río azul, ¿no? Recuerda que se llamaba río amarillo porque llevaba mucho limo
en su interior, ¿no? Y eso volvía que las tierras y que el río se vuelva amarillento, ¿no? ¿Cuáles son las dinastías principales que se conocen a la historia en China? ¿Te acuerdas que te hice un descuento? Te dije que de las 7 te aprendas 3. ¿Cuáles son esas 3 dinastías? La primerita era la Xia. Profe, pero eso no me pidió que me aprenda. Ya, ok. ¿Las otras cuáles eran? Muy bien, muy bien. Asto, muy bien. Shou, los Shou, muy bien. Otra más, ¿cuál era? La que originó el nombre de China, pues. La que originó el nombre de China. Muy bien, Asto. Muy bien, Rondón. Muy bien, Camila. Los Qin y los Han. Muy bien. Muy bien, chicos, ¿ah? Los Qin y los Han, ¿no? Ahí está, mira. Tenemos ahí 4 dinastías. Mira. ¿Qué importantes filósofos existieron en la antigua China? ¿Qué importantes filósofos existieron en la antigua China? 2. Confucio, ¿no? Predicaba pues el respeto a las costumbres, a la autoridad, ¿no? Al pasado, ¿no? Confucio. Y el otro es Lao Tse, el que planteó el taoísmo, ¿no? El encontrarnos con la naturaleza, el encontrarnos en armonía con la naturaleza, el buscar una paz interior, Lao Tse. 4. ¿Qué importancia tuvo la ruta de la seda? Muy bien, Aston. Vanessa está contestando muy bien en el chat. La ruta de la seda fue muy importante porque permitió el comercio, pues, ¿no? El comercio entre Asia y Europa. Porque esta ruta llegó hasta Europa. Bueno, cerca a Europa, ¿no? Comercio Oriente-Occidente, ¿no? Y a través de esta ruta se llevaba, pues, papel, porcelana, pólvora, brújula, ¿no? También seguramente el quión, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Entre otros productos, ¿no? O mercancías. ¿Qué son los guerreros de terracota? ¿Qué son los guerreros de terracota? Son aproximadamente 6.000, son aproximadamente 6.000 estatuas, ¿no? 6.000 estatuas de terracota, ¿no? El terracota es un tipo de arcilla, ¿no? 6.000 estatuas en la tumba de un emperador. ¿En la tumba de qué emperador? ¿Cómo se llamaba el emperador? Más 600 carruajes, muy bien, Urbino. Ahí está, Urbino está atento, ¿ah? Muy bien, más 600 carruajes. Más 600 carruajes también de terracota. En la tumba de un emperador, ¿no? En la tumba de un emperador llamado Qin Shi Huangdi. En una tumba del emperador Qin Shi Huangdi. 6. La antigua cultura china se desarrolla ¿en dónde? ¿En qué lugar se desarrolla la antigua cultura china? ¿En qué lugar? A ver, voy a marcar con rojito, voy a marcar con rojito en el lejano oriente. Respuesta correcta. Vamos a ver si contestó bien. Muy bien, Urbino, muy bien, Asto. Bien, los dos están contestando muy bien. 7. ¿A qué dinastía pertenece el primer emperador de China? Ya, eso está fácil. Eso está fácil. A la dinastía Qin, obvio, al ojo, muy bien. Muy bien, Urbino, muy bien, Vanessa. Pregunta 8. ¿Fue el primer emperador de China? Esa está recontra fácil. Esa está recontra fácil. ¿Quién fue el primer emperador de China? Muy bien, Shi Huangdi. Profe, pero ahí falta su apellido. Claro, su apellido va antes, ¿no? Qin Shi Huangdi. Su apellido va antes. Muy bien. Muy bien, Camila. Muy bien, Camilita. Muy bien. 9. La muralla china fue construida con la finalidad. ¿Para qué se construyó la muralla china? La A. Seguros que la A no sea. Ahí dice para proteger Manchuria. No, no era para proteger Manchuria. Era para protegerse
de los que vienen de Manchuria, de los que vienen de Mongolia. Manchuria, Mongolia es el norte de China. A ver. La D, claro. En este caso, esos bárbaros serían los hunos, ¿no? O los mongoles. O los que vienen de Manchuria, los que vienen de Mongolia, ¿no? Los hunos, los bárbaros, los mongoles. Y la 10, ¿quién fue Confucio? Ay, esa está fácil. Muy bien, Huarcaya. Muy bien, Huarcaya. Muy bien, Asto. Muy bien, Urbino. Muy bien. Fue un filósofo, un pensador, ¿no? Filósofo, un pensador chino. ¿De la época de qué dinastía? A ver, ¿quién se acuerda de esa pregunta? ¿De qué dinastía fue Confucio? ¿En qué dinastía? ¿En qué época de qué dinastía vivió? Muy bien, Urbino, muy bien, Huarcaya, muy bien, Vanessa. Uy, ahora está peleado, ¿ah? Claro, de la época de la dinastía Zhou, que algunos le escriben con S, otros lo escriben con Z, la dinastía Zhou, con S o con Z. Muy bien. Me preguntan las ideas de éticas de Confucio. Ahí lo tienes en las diapositivas. Pegar o dibujar la muralla o a los guerreros de terracota. Dibujar 3 inventos de los chinos. Puede ser el papel, puede ser la brújula, puede ser la cometa, puede ser la pólvora. Obras realizadas en el emperador Shi Huangdi. Inició la construcción de la muralla china, ¿cierto? Unificó un imperio. Creó un sistema monetario. Importancia tuvo la dinastía Han. Ah, ya, para la dinastía Han, la palabra clave, ¿cuál era? La seda. Palabra clave, seda. Ruta de la seda, comercio. Comercio en la ruta de la seda. Ahí está la palabra clave. ¿Bien? Muy bien, jóvenes, hemos entonces concluido con la parte teórica, la parte práctica, y ahora vamos a pasar a lo que es el temático, Vamos con el temático, jóvenes. Vamos con el temático, ya sabes.